¿Existe un medio de comunicación realmente imparcial? Por supuesto, donde los unicornios dan las noticias. ¿Tenemos los periodistas la obligación de ser imparciales? Porque si es así, te pregunto, ¿cuántos periodistas 100% imparciales conoces tú? Igualmente lo quiero afuera, al jefe de la Policía Federal, y espero que el presidente de la República también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra, y también que vuele por los aires el señor vocero del ministerio. Es bueno saber que tenemos un presidente fuerte y de espíritu por el bien de nuestra nación. Javier, bajate, boludo. Ya no podés con esto. El sesgo mediático es esa encantadora inclinación de los medios de comunicación a favorecer una postura política, social, económica. Y hoy, más que nunca, debemos preguntarnos cómo afecta esto a la democracia. ¿Qué pasa cuando la información está alineada a intereses específicos? Y ojo con esto. Sobre todo, ¿qué efecto tiene en nuestra percepción del mundo? ¿Tienen los medios de comunicación la capacidad de influir en el rumbo de una sociedad? Por supuesto que sí, aunque no lo admitan. A pesar de que ya no moldean la opinión pública como se supone que lo hacían hace décadas, antes de la masificación del Internet y las redes sociales. Ahora solo refuerzan creencias previas. Es como ver a un grupo de amigos convencerse de que su equipo de fútbol es el mejor del mundo. Además, las noticias falsas generadas por la inteligencia artificial están aquí para hacer la fiesta aún más interesante. Distinción entre verdad y manipulación, qué aburrido. Elaborado a partir de 93.895 encuestas en 46 países, el Digital News Report dice que tanto el interés como la confianza en las noticias sigue cayendo en la mayoría de los países, a medida en que la conexión entre el periodismo y gran parte del público se debilita. Y no me sorprende. Según el informe de credibilidad de medios en 2023, solo el 38% de los encuestados en Estados Unidos confía en la mayoría de los medios de comunicación, mientras que en los países nórdicos como Noruega, esa cifra alcanza el 68%. Veamos algunos casos. Durante el periodo kirchnerista en Argentina, el diario Clarín fue el gran opositor, mientras que Página 12 se convirtió en el defensor de la fe kirchnerista de los santos de los últimos días. Suponiendo que sean los últimos días. Ahora, con Javier Milei, Clarín ha decidido cambiar de sombrero. ¡Qué sorpresa! Página 12, por su parte, ha vuelto a su papel de crítica. En realidad, ninguno de los dos ha cambiado de ideología, pero ambos parecen haberse distanciado de aquella premisa del periodismo que es convertirse en un contrapeso del poder político. Total, ¿quién necesita certezas y estabilidad y seriedad cuando puedes tener un espectáculo mediático? En México, la reforma judicial de López Obrador ha polarizado a los medios. Los que apoyan al gobierno, como La Jornada, presentan la reforma como un paso hacia la justicia popular, hacia la democratización de la justicia. Mientras tanto, otros medios como Reforma o El Universal critican la medida viéndola como una amenaza para la independencia judicial e incluso para la democracia misma. Anda, échale más crema a los tacos. Pero si creían que este sesgo informativo es solo un asunto de los latinoamericanos por exagerados, esperen a ver lo que pasa en Estados Unidos. Un caso clásico del sesgo mediático es la diferencia de la cobertura de Fox News y CNN. Un mismo hecho es narrado de forma completamente distinta en ambos canales. Mientras Fox News critica constantemente las políticas demócratas, CNN tiene a adoptar una postura muy crítica hacia las políticas republicanas. Así como esos dos, muchos, pero muchos otros. Un ejemplo claro fue la cobertura de las elecciones del 2020 y los disturbios del Capitolio. Por otro lado, tampoco crean que condicionar los contenidos a los lineamientos editoriales es cosa de América. En Europa, incluso los que se jactan de sus estrictos cánones periodísticos también cuecen habas. Desde hace unos días,
Un escándalo salpica a la pomposa BBC. La cadena se disponía a estrenar un documental sobre el ataque de Hamas en el Festival de Música Supernova el 7 de octubre de 2023 en Israel. La televisora le pidió a Javier Moser, el director, eliminar la palabra terroristas al referirse a Hamas. ¿Qué tal? Hoy el sesgo mediático se amplifica con el fenómeno de las noticias falsas, muchas veces generadas por inteligencia artificial Y muchas otras por algún infeliz que no tiene ninguna otra cosa que hacer más que difundir noticias falsas en redes sociales. O porque le pagan para eso. No son pocos los que piensan que esta proliferación de la desinformación podría ser una amenaza mayor para la democracia. En un entorno donde los medios ya no son imparciales, el problema de las fake news hace que sea aún más difícil para los ciudadanos discernir entre la verdad y la vil manipulación. Ok, es verdad. No hay unicornios dando noticias en ningún canal de televisión y en consecuencia probablemente los periodistas 100% imparciales tampoco existen. Así es que ha llegado la hora de hacernos una pregunta clave. ¿El periodismo imparcial todavía existe? En este mundo en el que emitir opiniones, volverse histriónico y tal vez un poco melodramático se ha vuelto una moda porque reditúa mucho en los medios de comunicación y ni qué hablar de las redes sociales, los periodistas han tomado caminos francamente extraños muchas veces. Pero claro, el periodismo sigue teniendo un rol social impresionante, importantísimo, indispensable. Para hablar primero de esto, quiero presentarles a alguien que vaya que sabe de este asunto. Es Miguel Cosío, el director de operaciones de América TV en Estados Unidos. Estoy ansioso por hablar contigo, porque los ejecutivos de los canales de televisión no suelen hablar de estas cosas. Existe un sesgo editorial, no hablemos de América, hablemos de los medios de comunicación en general. Sin duda que lo hay. Primero, un placer y muchas gracias por la invitación. Sin duda que lo hay por varios factores. Punto número uno, porque la política, con sus matices ideológicos, ha entrado no solo en la familia Claro. de la sociedad, sino ha entrado en los medios por diversas razones. Vamos a hacer, hace un rato hablábamos antes de comenzar el programa de los sesgos que existían hace más de 2 siglos. No, yo me voy a remitir a los sesgos de los últimos 20 años. Han sucedido dos grandes fenómenos. Número uno, el desarrollo de las comunicaciones, no solo el Internet y las redes sociales, sino, digamos, el gran fenómeno que existe hoy, que es la inteligencia artificial. De hecho, Claro. el famoso académico y escritor israelí Yuval Noah Harari se planteaba hace poco más de un mes si el ser humano iba a sobrevivir a la inteligencia artificial. Y acaba de publicar un libro sobre la información desde la edad de piedra a la inteligencia artificial. Así es. Y si nos metemos en el fenómeno de las telecomunicaciones, en los años 60 el gran comunicólogo que fue Marshall McLuhan hablaba de la extensión de los medios, hablaba de la aldea global, hablaba de que el medio era el mensaje, incluso él analizaba el asunto de la información. Por ejemplo, la luz, la electricidad era información pura, pero la información que manejamos en la sociedad moderna es impura. Sí, claro, y tiene el precepto aquel de que el hecho es modificado por el ojo que lo mira, digamos. Así ¿no? es, así es. Entonces, el punto es, ¿está bien? ¿Está mal?
porque al reconocerlo también nos volvemos un poco cínicos, digamos, ¿no? Y Kapuscinski se estaría revolcando en la tumba en este momento por aquello de que este oficio no es para cínicos. Pero me pregunto si al trabajar sobre este sesgo de información, al reconocer que uno le habla a un público y no al otro, no estamos faltando un poco a este precepto del periodismo de la imparcialidad, de la objetividad. Mira, yo llevo muchos años, al igual que tú, en el giro, en el oficio. Primero, la objetividad, nosotros somos sujetos, no somos Muy objetos. bien. Segundo, yo más que en la objetividad, siempre, desde toda mi carrera, he pensado más bien en el balance. Es Ok, decir, yo puedo tener una idea incluso predeterminada, no digamos una idea claro. siquiera basada en los hechos, una idea predeterminada y concluir un asunto. Y yo lo que debería hacer es darte a ti la oportunidad de balancear, de poner la otra cara de la moneda sobre un asunto determinado. Entonces, la objetividad es un asunto solamente para los científicos, para las matemáticas. No, en el tema de las ciencias sociales, hablar de objetividad siempre ha sido muy difícil y yo creo que ese fue el primer sesgo. Ahora, dicho eso, las redes sociales, decía hace unos años antes de fallecer uno de mis autores favoritos, Umberto Eco, el gran semiólogo italiano, decía que las redes sociales lo que había traído era la invasión de los idiotas. Quizás puede sonar peyorativamente, pero él lo que decía es que la internet, las redes sociales, la televisión como estaba hoy, no en los años 50 o 60, lo que le había dado era la oportunidad, decía él, al tonto del pueblo, de establecer una supuesta verdad sin la comprobación de los hechos. Y ese es el segundo fenómeno al que al principio de la conversación me quería referir, que era a las noticias falsas o noticias Claro. prefabricadas, o peor aún, el estado de opinión. Entonces, el asunto es que el periodismo, tú lo ves hoy en las grandes cadenas, en la llamada gran prensa americana, en las grandes cadenas de televisión, te pongo dos o tres, contrapuestas las tres, Fox News, CNN y MSNBC. Cada una incluso no solo tiene una línea editorial, como existieron siempre las líneas editoriales en todos los medios de comunicación, de New York Times en los años 60, de Washington Post, sino que tienen una posición predeterminada sobre un asunto, digamos, en la actual contienda electoral, entre dos candidatos con dos visiones de la política y el mundo en muchos puntos contrapuestas. Entonces, los medios de comunicación no solo nos hemos convertido en los actores que median entre la sociedad y el poder político, sino nos hemos convertido ya no en el cuarto poder, sino en uno más que le disputa a veces la decisión del poder a estos otros dos. Entonces, en ese sentido, claro que hay sesgo, porque yo quiero establecer mi verdad, yo quiero establecer mi opinión. Y lo que cuando reporto los hechos está ocurriendo un fenómeno muy interesante, que es que la opinión está suplantando la narrativa del reporte del oficio, del reporte de la historia, de la noticia en sí misma en el momento. Claro. Y eso es, yo no sé a dónde nos vaya a llevar. Totalmente, porque te quiero robar dos preguntas más. La primera de ellas es, tú tienes en tus manos el poder de decisión en un medio de comunicación sobre hacia dónde va la línea editorial que le das a los reporteros, los guías, les dices vete por acá, vete por allá. ¿Qué tienes? ¿No te falta esto otro? En el fragor del oficio, en el fragor de la cotidianeidad, ¿cómo opera este sesgo mediático, esta idea de que uno le habla a determinado público en específico? ¿Cómo lo haces, Miguel? No, mira, a ver, te repito, nosotros en el medio que yo trabajo tenemos dos grandes productos informativos. Lo que es la noticia pura, el noticiero donde los hechos se reportan tal cual y uno guía al reportero a cubrir, ocurrió esto, hubo un asesinato, el político tal dijo tal cosa que metió la pata y lo tienes que reportar tal cual. Esa es la base del periodismo. La pureza todavía, si te hablé de impureza, todavía queda la pureza en el reporte de los hechos. Ahora, lo que uno debe estar atento es en la calidad del producto que se reporta.
Claro. Y el segundo gran producto que nosotros tenemos es el de la opinión. Entonces, claro. ¿qué es lo que ocurre en el caso de la opinión? Que es uno de los debates más grandes que hay, incluso en la prensa norteamericana, es, ¿estás tú como invitado defendiendo una posición X? ¿Estoy yo como invitado defendiendo la posición contrapuesta a la tuya? Y el presentador que está en el medio, sea el que sea, o la presentadora, se inclina para uno de los dos lados o para el suyo propio. Eso está ocurriendo antes era un presentador, te entrevisto a ti y le daba la oportunidad al otro y le ponía preguntas difíciles a ambos lados. Y tú guardabas. Y guardaba honorable silencio. En este caso, lo que hemos visto en toda la prensa es que el presentador, lo acabamos de ver en un debate presidencial en los Estados Unidos, que los presentadores o conductores hacen preguntas incluso mucho más difíciles a un candidato que al otro. Y eso se debe también tú le llamas el sesgo mediático. Yo te diría que puede ser otro fenómeno de la libertad de expresión. Bueno, sí, y también tiene que ver con una tercera posibilidad, que es pues las ansias de estrellato, déjame ponerlo así. Claro. Es decir, yo ya sé que si yo participo más, que si yo tomo postura, que si yo me vuelvo un poco más verborrágico, un poco más histriónico, probablemente tenga más éxito. Soy un líder de opinión. Tal cual, tal cual. La última, ahora sí, vimos todo desde el punto de vista del oficio, los medios de comunicación y los periodistas. La pregunta es, si yo fuera un marciano que llega a la Tierra y busca informarse con imparcialidad, ¿cuál es mi camino a seguir? En consecuencia, ¿cuál es el camino que tienen los ciudadanos de a pie para obtener información imparcial? Debe, como yo creo que es la cosa hoy, mirar medios contrastados, ser honesto consigo mismo y saber que este me va a tender hacia acá y este me va a tender hacia este otro lado y yo debería mirar a los dos para obtener una justa medida. Bueno, ese digamos que el que estás pintando es el marciano ideal. Ese sería el marciano ideal. Pero ese marciano que tú estás describiendo, y es un excelente punto, tiene también la capacidad del libre albedrío. Es decir, te lo digo porque todos tenemos hijos, parientes, conocidos que a veces se informan por lo que se publica en las redes sociales, que no tienen ningún filtro. Uno de los grandes problemas de la comunicación hoy es que las redes sociales no pasan por ningún filtro editorial. Es decir, la libertad ha llegado a tal punto que no hay ningún filtro. Entonces, ese marciano va picando de aquí, va picando de allá y se va formando su propia opinión o, peor aún, va aportando la opinión que te traía desde Marte hacia un fenómeno de la Tierra. Entonces, idealmente sí, ese marciano debería ir a buscar medios tradicionales, que es lo que yo creo que todavía debe ser, para formarse su propia opinión. Porque todavía hay filtros sobre la veracidad. Así es, así es. Miguel, te agradezco enormemente la conversación. Gracias a ti. Nos volveremos a ver. Si hay un lugar del mundo en el que los medios de comunicación han explotado de una manera inimaginable, como inimaginable es muchas veces el derrotero político en el que se interna el país de Sudamérica, es Argentina. Los medios de comunicación han visto cómo los periodistas han descontracturado la formalidad del periodismo que exige muchas veces tratar con determinado respeto a las autoridades y cosas como esas que se llevan a cabo todavía en la mayor parte del mundo. En Argentina vaya que no tanto. En Argentina uno le puede decir hijo de tal por cual al presidente y no pasa casi nada. Pero también, como consecuencia de eso, los medios se han desenmascarado bastante y dejado al descubierto su sesgo ideológico. Entonces, para hablar sobre si el periodismo imparcial todavía existe, les invito a que conozcan a Constanza Massina, la directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de UCEMA. Constanza, gracias por tomar esta conversación. Muero de ganas de conversar contigo porque si hay un país en el que el sesgo mediático sea evidente en Latinoamérica, esa es Argentina.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por traer este tema, porque esto tiene que ver con algo que para mí es fundamental en la vida democrática, que es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y teniendo en cuenta que a la Argentina nuestros datos sobre libertad de expresión y de prensa son muy buenos, si vamos, por ejemplo, a datos de Freedom House o Reporteros Sin Fronteras, realmente nos dan muy bien. Sin embargo, también tenemos que analizar lo que han sido lo que llamamos, ¿no?, todos estos años de gobierno kirchnerista y la presión que se ha ejercido sobre la prensa. Y como vos decías, en varios sentidos, ¿no? En el primero es lo que tiene que ver con el sesgo. El sesgo es hijo de la grieta que atravesó la Argentina durante tantos años, que tuvo que ver con kirchnerismo, antikirchnerismo, y que en gran medida estaba representado por esas dos grandes coaliciones, ¿no? El kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Y obviamente había medios a favor de unos y a favor de otros. Entonces parecía que estábamos en dos países diferentes. Si vos leías un medio como Página 12, que es completamente pro-kirchnerista, y leías otro medio como La Nación, eran dos países distintos. Claro. Había otros medios, sobre todo, digo, medios como radios, no solo prensa escrita, que durante todo el kirchnerismo vivieron y dependieron de la pauta oficial. ¿Qué es la pauta oficial? Es esto de que de pronto nosotros, en el medio de este programa, aparece la propaganda de Presidencia de la Nación, ¿no? Cristina Inaugurando López. un puente, un gasoducto, una autopista. Exactamente, exacto, justamente esto. Entonces, esa pauta oficial hacía que muchos medios no tuvieran independencia con respecto al gobierno. Pero además, en un país federal tenemos pauta en distintos niveles, porque no es solo desde Presidencia de la Nación. También las provincias, los gobernadores gastan muchísimo de su presupuesto en pauta oficial. Durante mucho tiempo hubo gobernadores, que lo sigue habiendo, que están blindados. ¿Qué significa esto? Que la prensa no los critica. A mí me pasó, por ejemplo, durante la pandemia, que yo había escrito un artículo. ¿Te acordás que nosotros tuvimos como esa cuarentena eterna, horrible? Bueno, sí, a ver, hagamos el paréntesis. Argentina tuvo una cuarentena súper coercitiva, es decir, no podían salir de sus casas, necesitaban documentación que acreditara que podían atravesar la ciudad, permisos, por ejemplo, un matrimonio separado que tenía hijos y tenían que compartir la tenencia, por ejemplo. Pasar de una jurisdicción a otra era un problema. Pero en medio de esto yo escribo un artículo para hablar de una provincia que seguramente escuchaste, que tiene muchas características feudales y autocráticas, como es la provincia de Formosa, de Gildo Insfrán, que está en el poder desde el año 95, que se llamaba la Argentina feudal. Vos no sabés el tiempo y el trabajo que me llevó que me publicaran esa nota. A medios que habitualmente me publicaban, no me lo querían publicar, justamente no. ¿Y quieres decir nombres? No quiero decir nombres en este caso. Después te puedo dar nombres de otra cosa. Me lo terminó publicando El Economista, que es el que tiene El Economista y El Estadista, pero otros medios que cualquiera me puede googlear de todas maneras, que me publicaban habitualmente, era como que Gildo Infran estaba blindado. Y en ese sentido, también me parece que el sesgo atraviesa dos cuestiones más. La primera tiene que ver con cómo nos vendieron a los argentinos, o cómo le vendieron a los argentinos. Yo esto no lo compré nunca. Alberto Moderado, en el 2019. Alberto Fernández, el presidente anterior a Milei. Que le hace Cristina al kirchnerismo con la propuesta de su candidato. Y hoy cualquiera que nos esté escuchando puede buscar los videos, las noticias sobre Alberto Fernández, lo que fue su gobierno, que terminó en diciembre. Primero con la inflación con la que terminamos, pero también con los escándalos que ahora surgen todos los días respecto muy lamentable, muy lamentable. A ver, Constanza, quiero empezar a desmenuzar esto y a entender las causas del sesgo mediático. Porque hay un tema no abordado en esto en general, porque la gente suele decir que el sesgo mediático está circunscripto a la ideología, al proyecto de país que tiene la empresa dueña de un medio de comunicación. Pero pusiste sobre la mesa un tema clave, que es el dinero. Exactamente, entonces las empresas no son tan independientes. De hecho, lo que pasó en estos meses es que cuando llega Javier Milei al gobierno, empieza a cortar la pauta oficial con muchos medios que hoy son sumamente críticos del gobierno de Javier Milei y con muchos periodistas sobre todo, y a esto iba con lo del 2019 y la elección de Alberto Fernández, como muchos periodistas jugaron a esto que nosotros llamamos Corea del Centro. ¿Qué es Corea del Centro? Corea del Centro somos los que estamos en el medio de la grieta. No somos ni Corea del Sur. ¿Los moderados? Los moderados, pero, pero el Corea centrista es el que está ahí, no se define, y que durante toda la campaña de Alberto vendieron... O sea, Corea del Centro, pero Corea al fin. Sí, pero no sé si Corea del Norte o del Sur, con lo cual el abismo es terrible, ¿no? Claro. Del lado de
Un par de definiciones rapidísimas casi al estilo ping-pong porque se nos va un poco el tiempo, vale. Constanza. Entonces, 1. ¿Crees que esta polarización, estos muy a favor del kirchnerismo y unos muy en contra del kirchnerismo, y lo que esto implica cuando cambia el gobierno también, esos estandartes siguen teniendo el valor principal del periodismo en búsqueda de la verdad o no? No, lo perdieron y en gran medida lo perdieron en manos de las redes sociales. ¿De ambos bandos? De ambos bandos, sí. Ok. Primero porque, a ver, hay algo de lo que no hemos hablado tampoco. Dentro de este sesgo que tenían los medios, si eran a favor o en contra del gobierno, también es a favor o en contra de otros gobiernos. Entonces, por ejemplo, durante estos años, y lo podés seguir viendo el día de hoy, repito, tanto periodistas como medios de comunicación no condenan la violación de derechos humanos en Venezuela, ni en Nicaragua, no hablan de Cuba, siguen defendiendo la idea de que Cuba hay democracia, es decir, el sesgo sigue presente. Pero del otro lado también hay sesgo en el sentido de condenar lo que llaman la derecha o la extrema derecha. Me parece que de los dos lados hay como mucha ignorancia en ponerle etiquetas a las cosas. Para mí el sesgo y el problema más grave en estos años que tiene la Argentina y que seguimos arrastrando es el doble estándar respecto de los derechos humanos. Porque... Claro. Digo, es decir, cuando criticamos a las dictaduras, pero siempre cuando el dictador no sea tu amigo, porque entonces tenemos a Cristina Fernández condecorando a Nicolás Maduro, ¿no? Totalmente, y durante tanto tiempo... o alabando a Cuba o cosas por el estilo. Una pregunta más de respuesta rápida, perdón que te correteé, pero ya sabes estas cosas del tiempo. En esta batalla en la que cada quien tiene un sesgo muy, muy definido, hay una cosa más que sería realmente importante, porque tal vez lo grave no es el sesgo, sino la honestidad acerca del sesgo. Es decir, esos medios con un sesgo muy hacia un lado, muy hacia el otro, ¿son honestos respecto de ese sesgo o siguen pretendiendo la imparcialidad? No, no son honestos, son completamente parciales, pero no te diría parciales por ideología solamente, son parciales porque... hay plata de por medio. Entonces, así como vemos un proceso de captura del Estado durante tantos años por parte de ciertas élites políticas, también lo vemos por parte de periodistas. Hay un concepto que, si querés, con esto cierro, que yo utilizo mucho, que es el de perionismo, ¿no? ¿Perionismo como periodismo peronista? Periodismo peronista, exactamente. Perionismo. Sí, es perionismo, digo. Entonces, me parece que al final del día no importa, y es un problema de desinformación, y acá podríamos hablar durante varios minutos más que creo que no tenemos, pero sí, me parece que al final del día el punto está en el dinero. No importa si tengo que defender a uno o al otro o criticarlo, lo importante es el sobre. La última, y es quizás la más larga de responder y no tenemos tiempo, pero te lo voy a hacer igual, es... Entonces, ¿en manos de quién están los argentinos a la hora de buscar información fidedigna? La pregunta es, ¿qué tanto entonces estos bandos se convierten en agentes publicitarios a la hora de una campaña electoral? Entonces, ¿qué esperanza tienen los argentinos en materia de información? Sí. Esta frase que acabas de decir me gustó mucho, de cómo juegan justamente en medio de la campaña. Si hiciéramos un análisis de la campaña del año pasado, esto es clarísimo, de cómo jugaban sobre todo los medios para masa, y muchos periodistas. Se habla de la campaña más cara de la historia. Más cara, ¿verdad?, de la historia, y además terminamos con una inflación cercana o pasando el 200%. Pero fíjate un detalle, gran parte de la campaña de Javier Milei no fue por medios tradicionales, fue por redes sociales. Es correcto. El crecimiento de Javier Milei es por redes sociales. La información llega vía redes sociales. Vos fíjate algo que pasó en los últimos meses acá. Él, por ejemplo, lo podés buscar en Twitter, en X, está desayunando y dice, estoy desayunando, tengo 10 minutos, pregunten. Y la gente empieza a preguntarle, ¿qué desayunás? Te contesta, ¿qué desayunás? ¿Por qué no sacás el cepo? Te contesta, ¿por qué no saca el cepo? Y así sucesivamente. No va a las cadenas nacionales, perdón, como hacía Cristina, que hacía un abuso de las cadenas nacionales para bajar línea, o como lo hizo Alberto durante la pandemia. Voy a hacer un pequeño paréntesis en esto y de verdad nos tenemos que ir, pero cuando tú hablas de cadenas nacionales es de un fenómeno que no se entiende de la misma forma en el resto de los países del mundo. Se entiende, la cadena nacional en Argentina se entiende por el momento en el que se interrumpe la transmisión de radio y televisión de cualquier programación, de cualquier canal o estación de radio que tenga una licencia pública, es decir, todas, y se difunde el mensaje del presidente. Eso no sucede como sucedía en el gobierno de Cristina Fernández, a veces un par de veces a la semana.
Claro, exacto. Es tanto para medios públicos como privados. Es decir, vos tenés una radio que es privada, en el momento de la cadena nacional tenés que interrumpir tu transmisión y pasar la cadena nacional. Te robo la promesa de regresar pronto al programa. Vale, me encantaría. Gracias. Constanza, hasta pronto. En el otro extremo de la polarización extrema y de la descontracturación mediática y de los periodistas insultando al aire y en cadena nacional, como sucede en Argentina, está México, un país que, aún con todos sus desafíos, sostiene todavía mucha formalidad en los medios de comunicación. Quiero presentarles a alguien con amplia experiencia en los medios de comunicación de México, tanto en la radio como en el periodismo escrito, con una trayectoria además sumamente respetada, ganador de premios y sobre todo un hombre con una voz muy autorizada. Él es Javier Garza. Javier, gracias por la conversación. Después de tantos años me da gusto reencontrarme contigo. ¿Hay un sesgo mediático en México? ¿Los medios están polarizados, parcializados? Mi querido Gabo, igualmente es un gusto reencontrarnos, aunque sea virtualmente, y gracias obviamente por esta invitación. Claro que hay un sesgo. A ver, yo diría que lo del sesgo no es nuevo, ¿no? Sesgo siempre ha habido en la prensa mexicana. El chiste aquí o la pregunta es qué tipo de sesgo estamos viendo, y estamos viendo ahorita un sesgo que tiene que ver con la polarización, precisamente. Pero no es un fenómeno exclusivo de México, también creo que hay que decirlo. Creo que la evolución tecnológica que hemos visto a lo largo de las últimas 3 décadas desde el surgimiento del Internet, en donde ha ido creando nichos informativos, en donde ha ido creando burbujas informativas, en donde antes uno, pues te enterabas hasta de lo que no querías porque en el periódico venía todo, ¿no? O tenías que escuchar todo el noticiero de radio o ver todo el noticiero de televisión antes de ver la noticia que querías. Pues de todas formas estabas expuesto a lo demás. Ahorita ya no, ahorita ya te vas sobre la noticia que quieres, y entonces vas creando tu propia burbuja informativa y en ese sentido vas escuchando solamente lo que quieres escuchar. ¿Cambió tu forma de hacer periodismo, Javier? Me explico. Te conocí dirigiendo un periódico en México. Por cierto, uno de los periódicos pioneros en los portales de Internet en México, El Siglo de Torreón. Y luego fue creándose esta evolución automatizada, los algoritmos que te iban creando un mundo a tu medida. ¿Cambió tu forma de hacer periodismo después de esta evolución? Yo te diría que sí, por un lado, y no por otro lado. Lo que no cambió es lo que yo creo que sigue siendo un valor importante del periodismo, quizá el más importante, que es el de ser un intermediario entre lo que está pasando y el público, ¿no? Porque a final de cuentas se siguen necesitando herramientas periodísticas para decirle al público cómo fue que ocurrió una información, es decir, para separar, digamos, el trigo de la paja, para separar lo importante, para ordenarlo, para jerarquizarlo y para decirle: lo importante, por ejemplo, de este ataque de Israel en Líbano es esto, esto y esto, y después, segundo más importante, es esto otro. Eso sigue siendo importante, un poco para separar lo que la gente necesita saber de lo que quiere saber. Entonces, me parece que ese valor no cambia. Sí cambia mucho la forma en la que abordas el periodismo, ¿no? Por ejemplo, yo he encontrado que si antes un periodista se identificaba más por el medio en el que estabas, ¿no? Y por ejemplo, a mí me identifica con El Siglo de Torreón, o previamente cuando trabajaba en Reforma. Ahora, y gracias a la tecnología, te identifican un poco más por la marca personal, ¿no? Por quién eres tú. Entonces ya no es tanto Javier Garza porque trabaja en tal lado, sino Javier Garza porque él es el periodista que, independientemente de dónde está, es al que sigo. Digo, no, en mi caso, obviamente, me gustaría que fueran más, pero creo que lo vemos a lo largo y ancho, ¿no? Es un fenómeno que incluso me ocurrió a mí cuando dejamos un podcast del Grupo Expansión, que es una marca de noticias establecida, y lo sacamos independiente y nos llevamos a esa audiencia. Cuando las personas que hablan de la polarización de los medios, del sesgo mediático, ponen sobre la balanza unas cuantas cosas. Y algunos, dependiendo del lugar del mundo en el que estés, acusan a los medios de ser, permíteme la caricaturización y el extremo de lo que voy a decir, acusan a los medios de ser de izquierda, otros acusan a los medios de ser de derecha, dependiendo del lugar del mundo en el que estemos hablando. ¿Tú ves un sesgo así de claro en México?
Yo veo diferentes. Porque el presidente López Obrador, perdón, dice que todos los medios de comunicación son conservadores y neoliberales. Lo que pasa es que yo no creo que el problema esté en la categorización, perdón, Gabo, sino en la honestidad con la que lo hacemos. Porque tú no puedes ser una persona que hace 6 años, antes de que se diera este gobierno, dijera que Reforma o la revista Proceso o Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad o Animal Político eran bastiones de libertad de prensa y bastiones de periodismo independiente y bastiones de periodismo de investigación, y ahorita decir que son medios mentirosos, adversarios, rateros o que forman parte de una mafia del poder. Sí, lo que los medios no, la misión de los medios no cambió. Procesos, esa es la clave. Entonces, de lo que estamos hablando es de que la misión de los medios es hacer un contrapeso del poder político. Sí, por supuesto, esa es la misión clásica de los medios. Entonces, Proceso investiga al gobierno, ¿no? Si el gobierno está en manos del PRI o está en manos del PAN, lo hizo en su momento, bueno, ahorita está en manos de Morena y también lo está haciendo. Tú no puedes aplaudirle a Mexicanos contra la Corrupción, por ejemplo, la investigación sobre la estafa maestra del sexenio de Enrique Peña Nieto, y después denostarlo porque te está sacando toda Hace unos días, te cuento, aquí puertas adentro, en nuestras reuniones de producción, hablábamos justamente de Nayeli Roldán, una de las autoras de la investigación de la estafa maestra, a quien López Obrador aplaudió alguna vez y hoy la tiene entre ceja y ceja. O el caso de Anabel Hernández. Ahí están los videos en los que un día dice es una gran periodista y ahora cuando lo salpica. Ahora, hemos pasado de eso a unos extremos como el que te quiero mostrar a continuación. Mi nombre es Aisa García, dirijo Telesur para México y Estados Unidos. Telesur es un canal internacional de noticias. Es un gusto estar hoy nuevamente con usted en la mañanera. Cuando venía para acá, mi hija Romina Gutiérrez, de 7 años, me dijo que le dijera a usted que ha hecho un gran trabajo como presidente. Enhorabuena, también quiero decirle por los trabajos mostrados hoy aquí en cuanto a la reconstrucción del país. La fuente de la periodista es su hija de 7 años. Y en esto se han transformado un poco las conferencias mañaneras. Por supuesto que hay honrosísimos casos que van y confrontan con el presidente y no le dicen que sí y no se callan y continúan la discusión. Pero hay muchos otros que van y les llevan regalos y lloran y se conmueven hasta las lágrimas, y son un poco más como un club de fans, ¿no? Claro, y por eso te digo que este modelo que pretende el presidente, de que él quiere que la prensa mexicana regrese a ese modelo del siglo XIX, ¿no? A ese modelo que había en la Reforma, incluso también en la Revolución, de una prensa partidista, ¿no? Una prensa que apoyaba las causas, y si la prensa no apoya mi causa, entonces es mi enemiga, ¿no? Así como, por ejemplo, para los porfiristas, la prensa maderista en la Revolución era su enemiga, ¿no? O viceversa. El presidente quiere que regresemos a esa era, sin tomar en cuenta que a lo largo del último siglo también ha habido una transformación en el periodismo mexicano, que es un periodismo que poco a poco se fue haciendo más independiente y que iba teniendo reductos de independencia. Obviamente la mayor parte del siglo XX, la mayor parte del periodismo mexicano era un periodismo sometido al poder, ¿no? Porque había un control político del PRI, en el que también en esa pregunta de la, entre comillas, grandísimas comillas, periodista que se para ahí en la mañanera, también estamos viendo de ecos de esa época. Esa pregunta, no sé si te recuerdo, no sé si tú vivías en México en aquellas épocas, Gabo, en los 80s, por ejemplo, cuando era tradicional que los locutores de Televisa entrevistaran al presidente de la República y a su familia en Los Pinos la mañana del informe de gobierno, y eran las entrevistas más lambisconas que te podías imaginar. Sin duda, sin duda. Se nos va un poco el tiempo, pero quiero robarte una última respuesta, Javier. ¿Qué auguras acerca de la relación entre el periodismo y el poder político durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, que está a punto de comenzar? Bueno, por una parte lo que me temo es que Sheinbaum vaya a continuar la hostilidad, ¿no? Porque la hostilidad permea, baja hacia otros niveles, ¿no? En donde, por ejemplo, a nivel local, y si vemos el contexto de la creciente violencia contra periodistas, es algo sumamente peligroso, pero a nivel local, pues si tienes a cualquier alcalde o a cualquier político de segunda monta viendo hacia arriba y diciendo, bueno, pues si el presidente antagoniza y ataca a la prensa de esa manera, pues yo también lo puedo hacer. Entonces yo lo que me temo es que Claudia Sheinbaum vaya a continuar con esa hostilidad. Guardo la esperanza de que ella se dé cuenta que sin una prensa independiente su movimiento no pudo haber llegado al poder,
¿no? Que sin una prensa independiente no se hubieran revelado los escándalos de corrupción del antiguo régimen y que en ese sentido la va a necesitar, ¿no? Si es que quiere mantener a su gobierno honesto. Es desde México el periodista Javier Garza Ramos. Gracias, Javier. Muchas gracias, Gabo. Un abrazo grande. Otro. Después de este pequeño panorama que hemos tenido, quisiera regresar a un punto que nos invita a reflexionar sobre esta imparcialidad necesaria a la hora de contar las noticias. Pero a veces no solo se trata de las noticias en el fragor cotidiano, también se trata de cómo contamos las historias con una perspectiva un poco más reposada, como sucede en el caso de los documentales. Así es que hablemos pues con el documentalista Pablo Raciotti. Pablo, gracias por tomar esta conversación. Estamos con una intriga resuelta. No nos estamos preguntando si existe el sesgo mediático. Existe y es un hecho en casi todas partes del mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo nos paramos los ciudadanos ante esta fatalidad? Bueno, yo creo es evidente lo que voy a decir, pero no deja de ser real. Digamos que la aparición de las redes sociales cambió por completo la relación entre los receptores de la información y los emisores. Digamos, antes yo recuerdo cómo hace en la década del 80, en el 90, los medios eran la única fuente o la principal fuente de información de los ciudadanos y generaban opinión. Realmente, en algunos países, por ejemplo en Argentina, tenían la capacidad de debilitar un gobierno rápidamente, si querían. Y hoy yo creo que los medios tienen un problema que son las redes. ¿Tú crees que los medios perdieron el poder de influir de manera decisiva en una elección, por ejemplo? Yo creo que sí, por lo menos de ser el factor determinante. Porque yo creo que ellos también compiten con la opinión, con esta opinión multiforme y multifacética y mutante que son las redes sociales, donde se generan tendencias a veces de manera previsible y a veces de una manera impredecible. Pero permíteme, hablaste de una competencia, Pablo, y todos los que nos dedicamos a la comunicación de manera profesional, sentimos que en alguna medida esa competencia tiene algo de desleal. Me explico brevemente. Un medio de comunicación guarda cierta ética y aún un medio de comunicación con un sesgo muy pronunciado que puede decidir contar una parte de la realidad y no la otra, se abstiene de fabricar notas, es decir, de fabricar noticias, de inventar hechos. En cambio, las redes sociales están plagadas de noticias falsas. Están plagadas de noticias falsas y están plagadas de creadores de noticias falsas o de cuentas que promueven noticias falsas, que en muchos casos hacen trastabillar a los medios tradicionales, porque ha pasado más de una vez que como algunas redes, sobre todo X, cuando se habla, no sé cómo serán en otros países, pero en algunos países cuando se habla de hoy en las redes pasó tal, se habló de tal cosa, esas redes es básicamente X o Twitter, y muchas veces hay periodistas que han levantado creyendo que estaban ante una primicia que salía por esta y en red. El fragor de quererte ganar un tuit. Exactamente, exacto. En el vértigo del ganar un segundito a la primicia, han tenido que salir a pedir disculpas, con lo cual ahí tienen un problema, pero ha pasado no una vez, ha pasado muchas veces. Sí. Entonces, yo creo que eso, las redes han cambiado el juego totalmente. Entonces, sí, por ahí han radicalizado, yo creo, los medios en que han tomado más partido ideológico y son fácilmente distinguibles. Enseguida uno ve un canal de televisión o un diario de cualquier... Entonces, hablemos un poco, esto que dices es interesante, porque con la presencia cada vez más clara de este sesgo ideológico de los medios de comunicación, pero si uno se retira un poco y trata de ampliar la lente y ver a lo largo del tiempo el comportamiento, ve que tarde o temprano los medios de comunicación acaban teniendo un enfrentamiento con el poder político, ¿no? Que es una de las características de los medios de comunicación, ser una especie de contrapeso. No por nada la gente suele llamarlos el cuarto poder. Sin embargo, un medio que hoy está enfrentado con el gobierno en turno, el año siguiente no lo está. Y a veces no solo tiene que ver con la línea editorial, el sesgo ideológico, tiene que ver con, ¿acaso esta función de oponerse al poder político, Pablo?
realmente no sé cómo funcionan en algunos otros países. Te puedo decir como que en Argentina nítidamente los medios, a partir de la irrupción del socialismo siglo XXI, con el gobierno de los Kirchner y como ideología que se propagó, se han vuelto así nítidos, como te decía, y son algunos muy oficialistas cuando gobiernan ciertos gobiernos y se vuelven opositores radicales cuando deja de gobernar ese gobierno. O sea, son voces oficialistas y voces opositoras. También creo que eso ha debilitado el oficio periodístico, porque sobre todo lo que se lee en las redes es la sospecha de que tal medio, tales periodistas están recibiendo incentivos extras a sus salarios, sus honorarios, a su trabajo, para favorecer... Los ensobrados les llaman en Argentina, los chayoteros les llaman en México. Chayotero, bueno, reciben algún sobre, y eso es permanente. Entonces, yo creo el periodismo, seguramente en Latinoamérica habrá pasado eso, porque digamos, son fenómenos que se generalizan, y ha decaído el oficio periodístico. Cuesta encontrar algún periodista en que uno diga, acá hay una opinión más genuina, que puede ser en favorecer a un oficialismo, ser opositor a un oficialismo en este artículo o en esta nota, pero de manera genuina. Cuesta. Hay que buscarlo con lupa eso. Y esta ausencia, esta falencia de la que tú hablas, ¿también ha contribuido a una amplitud de criterio más pobre en la audiencia en general? Es decir, al estar menos acostumbrados a un periodista que exalte una cosa buena pero critica una cosa mala, entonces, ¿está la gente también más susceptible a esto? Sí, yo creo que la gente ha transformado la lectura periodística en cierta cosa deportiva, como si fuera el fútbol, digamos. Es decir, claro, toma partido, ya no importa lo que diga tal o cual, yo le creo tal, diga lo que diga, no me importa. O no le creo, diga lo que diga. Entonces ahí se pierde toda objetividad y toda opinión razonable, porque en realidad es fulano miente, siempre miente, o tal medio miente siempre. Yo no lo miro tal. Y tiene eso de no sé cómo llamarlo, como una fruición deportiva, digamos. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿a qué nos llevará esto como sociedad? Es una pregunta que ya sé que no se responde en 2 minutos, pero la pregunta concreta es, ok, este es el escenario que estamos viviendo. Es un escenario en el que tenemos que nadar en aguas turbias porque nunca sabemos si lo que estamos viendo allá enfrente es una noticia real o no, sobre todo si acudimos a las redes sociales antes que a los medios de comunicación, pero aún acudiendo a los medios de comunicación, debemos alertarnos en muchísimos casos ante la sospecha de que, ok, esto sí pasó, pero a lo mejor no es lo único que pasó, ¿no? A lo mejor nos están enfocando un cuadrito de la situación real. Bueno, o la selección de... Mira, no sé, es raro, porque por ejemplo, un fenómeno concreto, un hecho concreto que fue, por ejemplo, en Argentina la aparición de Milei. Todos los presidentes de los últimos 40 años tardaron por lo menos 20 años en construirse políticamente, ¿no? En darse a conocer, en conocer los escenarios de todas las regiones, de todos los actores, etc. Y en ser candidateables y en generar la confianza suficiente para ser votados y ganar. Milei ha ido un salto estadístico que yo creo que es justamente por esta irrupción de las redes. Él se construye básicamente en las redes. Y hace poco lo escuché decir a quien fue el estratega de Macri, Jaime Durán Barba, que decía, no sabemos quién va a ser el próximo presidente. El próximo presidente se puede construir en un año. Quiero compartir contigo, Pablo, esta imagen que precisamente compartió el presidente Milei en su cuenta de las redes sociales hoy. Mira, y es precisamente esto. Bueno, esto que de lo que habla, de alguna forma, de lo que quiere hablar el presidente Milei al contar esto, es precisamente este sesgo del que estamos hablando. Es decir, te están mintiendo y sí, te están mostrando algo falso. No, pero sin embargo, ambas cosas conviven. Sin embargo, esa imagen lo que tiene interesante es que ya no habla del medio ni del periodista, habla del recorte. Es decir, es como mirar la realidad por una mirilla. Entonces, por esa mirilla yo veo un cuchillo y de ese cuchillo deduzco que hay un asesinato. Ahora, si puedo abrir esa mirilla, por ahí estoy viendo que es alguien que va, no sé, a cortar una tela para hacer un... Es alguien huyendo de otro que en realidad está atacando. Es alguien huyendo de otro. Pablo Raciope, gracias. A ti.
Me quedo con un par de conclusiones que seguramente se parecen bastante a las conclusiones con las que se quedan ustedes. Es difícil encontrar hoy en día un periodismo puro, sin sesgos ideológicos, sin, sin parcialidades. Sin embargo, me quedo también con una reflexión que es muy propia de estos tiempos. Esta supuesta informalidad que han adquirido los medios de comunicación ha redundado también en mucha libertad de expresión, que es, desde luego, algo que hay que festejar. Pero también nos quedamos como ciudadanos, ya no como periodista, permítanme separarme un segundo de esto, con una necesidad importante, que es la necesidad de contrastar fuentes de información. Y en este caso, como ciudadanos, uno no tiene acceso a las fuentes, así es que lo que tiene que contrastar son medios de comunicación. Es decir, como se decía en mi pueblo, escuchar las dos campanas. Es más saludable como ciudadano, nos permite estar mejor informados, nos permite tomar mejores decisiones a la hora de ejercer, por ejemplo, nuestro voto en el ejercicio pleno de la democracia y nos permite construir un futuro bastante más sensato. Vamos a dejar por hoy este tema sobre el sesgo mediático y el periodismo imparcial y su dudosa existencia en los tiempos modernos.